Los barbarismos o extranjerismos son los vocablos o giros procedentes de otra lengua. No tienen por qué constituir un defecto si se usan y escriben adecuadamente. La regla es que deben escribirse siempre en cursiva para indicar que son palabras extranjeras. Hay excepciones, como algunos latinismos que se escriben y tildan como las voces españolas, como por ejemplo accessit o requiem. Muchas veces el uso de palabras de otros idiomas es totalmente innecesario y se emplean para impresionar a los lectores o a los oyentes. Hay que recalcar que su uso no denota cultura. Si decimos he dejado el coche en el parking, no estamos siendo más cultos que si decimos he dejado el coche en el aparcamiento. Cuando las palabras extranjeras se aceptan en español, ya se pueden emplear libremente, pero entonces tenemos que emplear la ortografía y la acentuación castellana. Así, por ejemplo, la palabra estándar se convertiría en estándar. En vez de escáner tendríamos escáner, con acento y sin una doble N. La palabra fútbol ya la tenemos castellanizada desde hace mucho tiempo. Lo mismo sucede con la palabra vagón y también con la palabra whisky, aunque esta última grafía no gusta a muchos, pero sigue siendo la correcta. El error surge al empleo de los barbarismos cuando imitamos estructuras gramaticales. Por ejemplo, si decimos en este restaurante se come a la carta, esa parte a la carta es una estructura del francés. En castellano deberíamos decir según la carta, aunque ya sea muy difícil que este fallo se vaya a corregir. En inglés, por ejemplo, se tiene habitualmente costumbre de emplear generalizadamente la voz pasiva, pero no así en español. Hay mucha pasiva en inglés, poca en español y no debe una cosa influir a la otra. Si decimos un acuerdo fue firmado ayer, en vez de se firmó un acuerdo ayer, estamos cometiendo un grave barbarismo. Eso es muy mal castellano. En el empleo de estas estructuras podemos llegar a errores de gran gravedad. Por ejemplo, en la construcción, la mujer fue disparada por su marido, en lugar de el marido disparó a su mujer. Si decimos la mujer fue disparada por su marido, es un acto imposible, salvo que ella sea la mujer cañón de un circo y sea el marido el que la haga salir disparada del cañón. Otra forma de construcción extranjera es la eliminación del artículo, a imitación también del inglés. Por eso no es correcto hablar de la decisión de Naciones Unidas, no. Debemos decir la decisión de las Naciones Unidas. El uso excesivo de palabras extranjeras tampoco es correcto, siempre y cuando existan términos castellanos. Ya he hablado del uso de parking. Existiendo aparcamiento, no tiene ningún sentido emplearlo, pero hay palabras que crean mayor confusión. Por ejemplo, la palabra manager. Manager es especialmente imperfecta porque en castellano existen muchos términos y son distintos y se aplican a distintas profesiones. Por ejemplo, manager significa en español gerente, como puede ser el gerente de un hotel. Manager puede ser administrador, el administrador de una sociedad, de una empresa. Manager puede ser representante, la persona que se preocupa de la carrera de un artista, de un pintor o de un actor o de un cantante, o puede ser también apoderado, la persona que se encarga de la carrera de un torero. Entonces es realmente triste desperdiciar 4 o 5 de estas palabras castellanas nuestras para emplear en su lugar manager, que es un término mucho más vago e impreciso. Por último, tenemos que evitar el uso de los falsos extranjerismos. ¿Qué es esto? Pues son palabras que parecen extranjeras, pero que no existen en ningún idioma. Ejemplo de esto es, por ejemplo, si decimos me he comprado un smoking. En inglés, a esa prenda de vestir se la denomina tuxedo. O hago footing por las mañanas. En Inglaterra, en Estados Unidos, se dice jogging. La palabra footing no la conocen. Y todo esto por no hablar de cuando empleamos una terminación inglesa con una raíz española y hablamos de vueling o hablamos de puenting, palabras que realmente son ridículas.